Dios les bendiga. Los saludo en el nombre de Jesús. Estamos hoy aquí reunidos alabando el nombre de Jesús. Amén. En este culto de alabanza dirigido por el departamento de alabanza. Bueno, yo quiero que iniciemos en esta hora con una oración. Porque estar aquí definitivamente es difícil, ¿cierto? Yo prefiero cuando los que están ahí sentados no están. Cuando están del otro lado y no me están viendo. Pero hoy estar aquí, así que bueno, gracias a Dios por todo. Vamos a orar. Quiero que levante sus manos. Le invito a hablar con Dios y que le diga al Señor: Señor, yo necesito que me hable, ¿cierto? Porque a veces venimos al culto y muchas veces a lo mejor nuestro corazón no está ni siquiera ni preparado para cantar. Pero cuando el Señor habla, empieza a preparar algo y empieza a pasar algo en nuestras vidas y empezamos a poder adorar a Dios como Él lo merece, porque a Dios no se adora de cualquier manera. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te alabamos, Señor, te damos todo reconocimiento, Señor. Toda alabanza es para ti, Señor. Solamente tú eres digno de toda alabanza, de todo reconocimiento, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Jesús. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Palabra, Señor, inspirada por ti, no palabra de hombre ni palabra humana, Señor. Solo tus palabras, Señor, confortan el alma. Solo tus palabras, Señor, levantan al caído, Señor. Danos un consejo, Señor. Danos una palabra de aliento. Aviva, Señor, nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle que abramos la palabra de Dios en el Salmo 91. Salmo 91, el verso 3. Tenía pensado dentro de mí. Claro, es culto de alabanza, vamos a hablar sobre este tema, ¿cierto? Pero a la hora de estar preparando el mensaje, yo sentía de que el Señor me regaló algo. Y siempre hay una lucha conmigo porque justo cuando estoy pasando por algo, el Señor me pone a hablar de eso que estoy pasando. Como yo le decía ahorita a alguien, pero una palabra que yo necesitaría escuchar de alguien más, ¿cierto? El Señor la da para que yo la dé. Y es raro, ¿cierto? El Señor a veces trabaja, a veces no entendemos, pero tenemos que obedecer. Así que el Salmo 91, el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Puede sentarse, hermano. Quiero hoy enfocarme solamente en la parte: Él te librará del lazo del cazador, ¿cierto? Y cuando estaba estudiando esto, había algo que me llamaba mucho la atención, y era que en la palabra de Dios no podemos encontrar a alguien que sea, digamos, obediente a Dios, que se dedique a la cacería. Si estoy equivocado, alguien me dice. Yo no pude encontrarlo. Alguien que siguiera a Dios, que obedeciera a Dios, que se dedique a este oficio, a la cacería. No pude encontrarlo. Había algunos ejemplos, ¿cierto? Como por ejemplo en Génesis, el capítulo 10, Nimrod, ¿cierto? La Biblia habla de que era un vigoroso cazador. Era un vigoroso cazador, dice, delante de Jehová. Pero viendo esto, delante de Jehová no era algo bueno. Era decir que estaba en contra de Jehová. Así que este ejemplo no puede ir ahí como que es un cazador que obedece a Dios, ¿cierto? No. Y si vamos en Génesis 21, también está la historia de Ismael, que la Biblia habla que se le conocía como el tirador de arco. Tampoco, ¿cierto? Habla de cazadores, pero no habla de cazadores que obedecen a Dios. Y si vamos a Génesis 25, Esaú hablaba que era un diestro en la caza. Pero ninguno de estos tres personajes podían representar algo espiritual. No podemos ir y ver, no, es que están representando algo espiritual. Entonces, esto nos da a entender de que cuando la Biblia habla
de que el lazo del cazador no representa algo espiritual, no representa algo bueno. ¿Se refiere a algo carnal o podemos referirnos a algo mundano? Entonces, cuando habla de que nos va a librar del lazo del cazador, está hablando de algo malo. No podemos encontrar algo que podamos asociarlo, no, pero es que aquí está hablando de algo bueno, está hablando de algo espiritual. No, no hay por ningún lado. Entonces, este salmo nos muestra una de las, podemos decirlo así, una de las manifestaciones o como se muestra el enemigo a la iglesia, ¿cierto? Al mundo, que es como un cazador. Es como un cazador. A veces él se muestra de muchas maneras, pero en este salmo podemos ver de que se representa como un cazador. Pero tenemos una promesa poderosa en Dios y es que Él nos librará. No todo es malo. Él nos va a librar del lazo del cazador. Esa es la promesa que el Señor nos trae. Y mirando un poco sobre esto, podemos ver de que la palabra lazo, cuando se refiere a todo esto en la Biblia, tiene un significado metafórico, ¿cierto? Y este significado quiere decir que es una seducción al mal mediante el cazador que atrapa. Entonces, el lazo quiere decir de que es una seducción que el mal nos está colocando, ¿cierto? El lazo es una seducción que el enemigo nos pone enfrente, ¿cierto? Para atraparnos y después que caigamos, destruirnos. Y si vamos aquí, quiero dar unos ejemplos. La Biblia habla del lazo en varias ocasiones y es dando a entender de que tenemos que tener cuidado de ello. En ninguna parte habla de algo bueno sobre esto. Y en primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Nuevamente nos habla de que este lazo no es algo bueno, ¿cierto? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que había que dar buen testimonio. ¿Para qué? Para no perder crédito. Y aún así, entonces, no caigamos en el lazo, ¿cierto? Ahí. Y entonces después llega la destrucción. Y estaba leyendo en la versión del lenguaje actual y me gustó mucho como decía, porque decía: por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. El lazo que habla acá está totalmente relacionado con la trampa del enemigo, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, por donde miremos y por donde caminemos, el enemigo va a tener siempre ese lazo listo para tirarlo. Por donde camine usted, no importa por donde vaya. El mundo, el enemigo, aún los amigos van a tirar lazos. La familia, y lo más terrible que no debería pasar, pero incluso nosotros mismos vamos a tirarnos el lazo, ¿cierto? Nuestra mente. ¿Cuántas veces su mente no lo ha jugado en su contra, ¿cierto? Que empieza como le digo yo, a tener vida propia. Entonces vamos a tener que pasar por estos caminos llenos de estos lazos. Pero lo más maravilloso de todo esto es que tenemos una promesa de parte de Dios. Y la idea de este mensaje, a lo mejor yo no soy tan gritón como Nicolás, así que no se van a dormir. Pero la idea de este mensaje son dos puntos. Y lo primero es prevenir, ¿cierto? Tenemos que prevenir de que no vayamos a caer en este lazo. Porque hay muchos lazos que nos van a ser tendidos. Y lo segundo es que si alguien está ahí, si alguien ya cayó, la palabra de Dios dice: Él te librará.
No es que si no tiene por qué caer, no, a lo mejor se puede caer ahí, ¿cierto? Pero dice, Él te librará del lazo del cazador. Entonces, este mensaje también es por si alguien ha caído ya en ese lazo. Tenemos un Dios misericordioso y maravilloso que puede librarnos de este lazo del cazador. Y quiero hablar de algo, pero primero quiero hablar sobre estos principios fundamentales de una trampa, ¿cierto? Porque, y punto número uno es que la trampa no son perceptibles. Yo no creo que usted pone una trampa que todo el mundo la ve. Usted pone una trampa, mire, aquí le estoy colocando una trampa, mira, acá se la pongo, caiga, por favor, caiga. Se lo pido, caiga. No, la trampa no se percibe. La trampa está oculta. Es algo que el enemigo va a ocultar para que nosotros no podamos verlo, ¿cierto? Entonces no vamos a reconocerlo con nuestros ojos. Y a lo mejor no vamos a reconocerlo ni con nuestros sentidos. Porque hay trampas, hermanos, que vienen disfrazadas de bendición. Usted cree, pero me llegó una bendición impresionante. Espérese un poquito. Hable con Dios. Porque a lo mejor esa bendición no es ninguna bendición, es una trampa del enemigo. Y yo sé, porque a veces nos pasa, ¿cierto? Y es que las trampas vienen vestidas de muchas maneras. Incluso las trampas traen pelo largo. Uso yo acá. A veces las trampas vienen con ojos azules. ¿Cierto? A veces las trampas vienen con carro incluido. Es que tiene carro. A veces las trampas vienen con buena economía. O a veces las trampas se muestran como algo tan lindo, tan bonito. Esto es una bendición de Dios. Esto es una bendición. Pero a lo mejor no es una trampa que el enemigo está colocando, porque el enemigo disfraza lo suyo, incluso lo hace mostrar como oro, como algo puro, como algo bueno. Y punto número 2, el enemigo, la trampa, tiene un fin, y es someter. Usted no va a caer en una trampa y ya, no, estaba mirando a ver si la trampa funciona. Sí, funciona, venga, yo lo libero, ya se puede ir. ¿Cierto? Así no funciona esto. Lo que él quiere, lo que el enemigo quiere es que usted caiga en la trampa, que usted pierda el control y pueda someter su vida y después de someterla, matarla. Y en el mundo hay 5 trampas tradicionales que estuve mirando y quiero compartirlas hoy. Y la trampa número 1, la titulé, la puse la trampa paulatina. Había traído unas imágenes para que hermano Jonathan pusiera, pero lo que a mí me funciona menos es la memoria, entonces se me olvidó. Como todo lo normal es mío, se me olvida todo. Entonces, anteriormente había una trampa que se llamaba la trampa de la calabaza, ¿sí? Y esto estaba al oriente de los Estados Unidos. Y consistía en que ellos tomaban una calabaza, la partían por la mitad, le sacaban lo de adentro y dejaban nada más la cáscara, ¿sí? Y ellos empezaban, donde estaban los patos, tomaban la calabaza y la tiraban a los patos y los patos salían volando. Después, volvía y tiraba la calabaza y los patos salían volando. Después volvían y tiraban y los patos salían volando, pero quedaban 5. Cuando la volvían a tirar, ya quedaban 10 patos. Y así hasta que los patos se iban adaptando a que eso era normal. Era normal que cayera la cáscara de calabaza cerca de ellos. Entonces, cuando los patos se normalizaban eso, los indios se metían debajo de la cáscara, iba caminando y le echaba mano del pato y los cazaba. Eso, hermanos,
Nos pasa a nosotros porque hay cosas en la vida cristiana que al principio nos asustan. Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? A lo mejor lo veíamos muy fuerte en la vida espiritual, en la vida cristiana. Pero el enemigo nos empieza a tirar trampas y nosotros nos vamos adaptando a eso. Después lo vamos viendo normal. Ya es costumbre. A lo mejor hasta le perdemos el temor a eso. Pero el propósito de esta trampa es que usted le pierda el miedo y que usted empiece a hacerlo sin ningún remordimiento. El propósito de esta trampa es que la conciencia no acuse. El propósito de esta trampa es que la conciencia no le trastorne. Porque después el enemigo viene. Eso es lo próximo que está por pasar. Que el enemigo venga y nos va a tirar de abajo y ahí no quedamos. Ahí ya. Se acabó. Entonces, la realidad de todo esto, hermano, es que si nosotros hemos normalizado cosas o usted ha normalizado cosas en su vida, tiene que tener cuidado con eso, porque lo próximo que viene por venir es que el enemigo le va a echar mano a su vida. Número 2, la trampa repentina. Y esta es como esa alusión a cuando usted le pone una trampa a un ratón, ¿cierto? Y le pone un quesito. Y el ratón empieza a rondar y le huele rico y va. Y cuando cae, eso no se demora nada en cerrarse y atrapó. Y ahí quedó. Porque nosotros, vea, el enemigo, a veces le damos tantas cosas al enemigo, tanto hablamos de que el enemigo, pero yo puedo decir, hermano, de que el enemigo no nos conoce. Él conoce nuestras actitudes, pero Él no conoce nuestros pensamientos. Él conoce porque cuando le tira una cáscara a usted de algo y usted cae, dice, es que a él le gusta esto, ¿cierto? Es que a él le encanta esto, entonces por aquí voy a ir. Pero cuando nos empieza a poner trampas y nosotros empezamos a acceder, ahí es cuando repentinamente nosotros vamos a caer. Vamos a caer porque el enemigo no anda por ahí jugando. Él se lo toma muy en serio. Y esto le pasó a David. El enemigo sabía de que lo que le gustaba a David, de que a David le gustaba esa parte erótica, le gustaba esa parte de las mujeres y todo eso. Y entonces, como él conocía eso, ahí le empezó alguien a desfilar, ¿cierto? Porque él empezó, dice la Biblia que en tiempos de guerra, o sea, él tenía que estar en batalla, él tenía que estar en guerra, él tenía que estar allá con su ejército. Él no tenía nada que estar haciendo en su palacio. Él no tenía nada que estar paseándose por las terrazas del palacio. No tenía nada que estar haciendo ahí. Estaba en el lugar equivocado. Y entonces el enemigo le empieza a poner lo que le gusta y él estaba oceando, porque ese es el peor tiempo para el ser humano, el ocio. Cuando nosotros estamos oceando por ahí, estamos en ocio, no haciendo nada, eso no va a terminar en nada bueno. No va a terminar en nada bueno. Y cuando el enemigo empieza a hacer esto, él no solamente quiere que usted peque. Porque si usted ve la vida de David, David no solamente pecó, sino que lo llevó a matar, ¿cierto? No solamente lo llevó, pecó, sino que lo llevó a matar. Porque el pecado no solamente quiere dañarnos. El pecado no solamente quiere hacernos caer. El enemigo nos quiere destruir. El enemigo no quiere que nada de usted quede bien. Pero sabe, hermano, yo creo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, ¿cierto? Y la Biblia habla de que nuestro Dios está con nosotros. Y hay algo en Oseas, el capítulo 3, el verso 5,
y es una pregunta y dice, ¿caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazado? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El cebo es solamente un atractivo. Nada más. El enemigo le va a poner algo ahí bonito que a usted le guste. Él no le va a poner a usted algo que si usted, imagínese, a usted no le guste, no sé, el pollo y no le va a poner pollo. ¿Cierto? No, usted no va a caer nunca. Le va a poner lo que más le gusta. Lo que más le gusta. Pero el cazador es paciente. No levantará la trampa hasta cazar algo. Así que estamos ante un enemigo insistente. Estamos ante un enemigo persistente, pero tenemos un Dios poderoso. A veces se nos olvida de eso, que nos echamos a decir, es que el enemigo, es que, no, es que usted no tiene nada que decir que el enemigo, porque es que el Dios que nosotros tenemos es más poderoso que el enemigo y que toda trampa que él pueda levantar contra nosotros. Número 3. Cuando estaba estudiando, este punto sí que me dio látigo a mí mismo. Y es la trampa del no lo suelto. No lo suelto. En el África atrapaban los monos, los simios, ¿cierto? Y le colocaban un frasco de vidrio y adentro le colocaban una fruta. Y entonces el simio llegaba, metía la mano y claro, por tener la mano abierta él podía meterla y no pasaba nada. Pero cuando agarraba la fruta, al sacarla ya no podía. Entonces el cazador lo único que necesitaba era un frasco, una fruta y un palo. Porque después cuando él estaba ahí tratando de sacar y ahí el cazador viene y golpea al simio y ahí quedó. Y nosotros a veces en la vida agarramos cosas que no queremos soltar. Pero ¿por qué no puedo salir de aquí? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Hermano, porque tiene que abrir la mano y soltar lo que está agarrando, porque no le deja sacar la mano. Y entonces a lo mejor el enemigo nos pone en nuestra vida, no, pero es que si lo suelta, ¿qué va a pasar con usted? No, pero es que si usted lo suelta, ¿qué va a hacer de su vida? No, pero es que los cambios, es que el trabajo, es que esto, es que lo otro, pero ¿qué va a pasar? Y nos aferramos a cosas que nos hace daño. Hermano, usted no se va a morir. Usted no se va a morir. Necesitamos soltar lo que estamos agarrando para poder sacar la mano. Porque va a venir el enemigo por detrás y va a dar un garrotazo que nos va a dejar privados, ¿oyó? Nos va a dejar privados. Entonces hay cosas en la vida que tenemos que soltar. Hay relaciones, ¿cierto? Hay trabajos que tenemos que soltar. Hay incluso hábitos que nos dañan, comportamientos que no queremos soltar, personas, recuerdos. A veces vivimos de recuerdo, es que yo era, es que yo fui, es que como Dios me usaba, es que no, hermano, eso ya pasó. Usted necesita construir algo ahora, porque usted no puede vivir del pasado. Sentimientos. Necesitamos empezar a soltar. Pero si algo está pasando hoy, hermano, quiero recordarle lo que estábamos leyendo. Pero la Biblia dice, pero el Señor te librará del lazo del cazador. Tan solo necesitamos abrir la mano, nada más. Pero lo que pasa es que Dios no obliga a nadie. Dios más caballero que Él no hay. Él no va a venir y le va a decir, no, es que lo va a soltar porque yo le digo.
No. Él va a decirle con amor, mire que le está haciendo daño. Suelte eso que le está haciendo daño. ¿Cierto? Necesitamos empezar a dejar cosas. Número 4. Ya casi termino, hermano. No se me duerma. Número 4, y es el síndrome de la rana cocida. Yo creo que este lo conocen más de uno, ¿cierto? El síndrome de la rana cocida. Hay un experimento que hicieron que cuando ponen un agua muy caliente, un agua hirviendo, y echan una rana ahí, ella inmediatamente salta. No, esto está caliente, y salta de ahí, ¿cierto? Pero cuando ponen la rana en el agua fría y le empiezan a calentar desde su temperatura, la rana empieza simplemente a acomodar la temperatura corporal a la del agua. Y empieza a acomodarla y empieza a acomodarla, y llega un momento en que el agua está tan caliente que se cose, se muere y nunca se dio cuenta. Se murió. Y se dio cuenta, yo creo que ni siquiera supo qué estaba pasando con su existencia. Pero Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación del entendimiento. El enemigo nos dirá a nosotros, pero ¿para qué va a orar más? Vea, si ya oró en la mañana, ¿cierto? Pero va a leer más, o sea, si usted ya se sabe todo el Antiguo Testamento y se sabe parte del Nuevo Testamento, ¿qué necesidad hay de que se sepa Apocalipsis? No hay necesidad. ¿Para qué va a hacer eso? Pero hermano, no nos podemos conformar. Tenemos que empezar a desacomodarnos de eso, porque si el agua empieza a hervir, ahí nos vamos a cocinar y no va a haber chance de salir de ahí. Y si algo que yo tengo claro, y lo he hablado con varias personas acá, es que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Dios tiene personas acá que ha traído de muchos lugares, personas que tienen unos testimonios impresionantes y que Dios va a usar y que Dios quiere usar. Pero necesitamos, para que Dios nos use, necesitamos empezar a desacomodarnos un poco. Estamos como muy cómodos y la comodidad a veces es buena, ¿cierto? Pero a veces es necesario empezar a desacomodarnos. Y si vamos a ver, eso fue lo que algo le pasó a Sansón. Y dice la palabra de Dios que Sansón cometió 7 errores. Justo los 7 errores que no se podía cometer, él los cometió todos. Y entonces él cometió el primero y no pasó nada. Y el segundo y mire, eso no pasa nada. Y el tercero y así hasta que cometió el sexto. Pero cuando él cometió el error número 7, fue fatal para su vida. Porque la Biblia dice que le descubrió su corazón. Él descubrió su corazón. Contó su debilidad. Y Sansón se convirtió en una vergüenza. Porque el pecado lo único que quiere hacer es convertirnos en vergüenza. Quiere que todo el mundo se burle de nosotros. Quiere que el enemigo se burle de nosotros. Quiere pisotearnos hasta tal punto de que nosotros no vamos a poder, no vamos a sentir ni siquiera como entrar a la presencia de Dios. No, pero qué vergüenza. Hasta nos hace sentir avergonzados con Dios, porque eso es lo que Él quiere, avergonzarnos. Y el punto número 5, y con este termino, yo creo que pueden ir subiendo los músicos, Neil, todos. Y el punto número 5 está en Primera de Pedro, el capítulo 5. El verso 8 dice: sed sobrios
y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros vamos a ver eso, hermano, caza más la leona. ¿Usted se ha visto eso? La leona es la que se va y caza y el león está ahí. Pero el enemigo tiene una estrategia y es detectar al débil. Él ve el león ve un grupo. Puede subir, hermano Neil, por favor. El león ve un grupo, cierto, de animales y él necesita ver cuál es el débil de todos, cuál es el más débil. Y la Biblia habla de que el enemigo es como un león y él tiene el ojo puesto aquí, mirando a ver dónde estará ese débil. Sí, hay muchos, pero debe haber alguno débil por ahí. Y él está mirando a ver esa debilidad, a ver dónde está. Pero el león, para detectar esa debilidad y ver al vulnerable del grupo, él empieza a hacer algo. Y él empieza a hacerlos correr a todos. Empieza a atacarlos a todos. Cierto que nos hemos sentido atacados. Pero hermano, no podemos desfallecer, porque ese ataque es porque el enemigo está mirando quién hay débil entre nosotros. Solamente está detectando la debilidad de alguien. Y cuando el león mira al débil, ¿y cómo lo detecta? Porque cuando los hace correr, todos corren, pero él ve que alguien se va quedando. Se está quedando. Corre más lento, ¿cierto? Este es el débil. Por eso nosotros, hermanos, muchas veces, en vez de cuidarnos a nosotros mismos, atacamos a nosotros mismos. Y no puede pasar eso dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos que amar al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos uno, ¿cierto? Somos un cuerpo. Así que usted no puede, hermano, ver a alguien débil y dejarlo ahí. Si hay alguien débil, tenga en cuenta de que hay un león haciéndonos correr para que ese débil se quede atrás. Y necesita protección. Muchas veces cuando las crías están corriendo y las crías se quedan porque son más pequeñas y el enemigo lo ve, lo que hacen los adultos es que lo rodean y lo cubren y lo protegen para que el león no tenga acceso. Y yo sé que hay alguien aquí que necesita que alguien lo cubra con oración, con palabra, con algún consejo, porque va a llegar la debilidad. Y yo personalmente, yo no quiero ver a nadie que se quede. Quiero ver el grupo corriendo junto. Gloria al nombre de Jesús. Y con esto termino. En 2 de Samuel, el capítulo 21, el verso 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y dice la Biblia, Isbenot, bueno, alguien ahí, soy malo para leer esos nombres. Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, a quien estaba ceñido con espada nueva, estaba preparado, trató de matar a David. Porque cuando la Biblia compara al enemigo como un león, no lo compara porque sí, porque es que el enemigo solamente ve la debilidad. Y cuando vio que David estaba débil, que se cansó, ahí sí vino a tratar de matarlo. El enemigo huele la debilidad. Por eso la palabra de Dios dice: diga al débil. Porque cuando somos fuertes, el enemigo no va a acercarse. El enemigo va a tratar de hacer correrlo, sí,
De cansarlo sí, pero no tiene cómo destruirlo. Y lo peor que podemos hacer en nuestra vida, y lo digo porque lo he hecho muchas veces, es que en medio cuando usted está corriendo y usted se está cansando, empezamos como a tomar una actitud de fracaso. Es que estoy cansado, es que no puedo, es que ya no aguanto más, es que esto, hermano, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y la palabra de Dios es que Él nos librará del lazo del cazador. Póngase en pie, hermano, en esta hora. ¿Hay alguien cansado en esta hora? Yo quiero invitarlo a que pase a este lugar. Yo quiero invitarlo a que pase y le diga al Señor todo lo que está sintiendo, todo lo que usted está pasando. Pero hermanos, si también hay alguien acá que está fuerte todavía, acá hay hermanos que necesitan su protección, acá hay hermanos que necesitan que usted ore, acá hay hermanos que necesitan que usted interceda. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Empiece a buscar su presencia en esta hora. Empiece a buscar su presencia en esta hora. Señor, a lo mejor he estado cansado. El enemigo, Señor, a lo mejor me ha tendido lazo y ha querido verme destruido. Pero en esta hora vengo a tu presencia, porque hay una palabra, hay una promesa, Señor, de que tú me librarás del lazo del cazador.